le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Hasta ahí. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Discúlpenme por el cambio de tono de voz por el tema de la gripa. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, todos? Y estamos en este momento y en este día buscando a Dios porque de alguna forma estamos buscando reencontrarnos a nosotros mismos en Dios. Cuando nosotros crecemos en una familia, generalmente a cada miembro de la familia se le asignan como ciertas características. Él es el tranquilito, él es el inquieto, la oveja blanca, la oveja negra. Y a veces nosotros nos creemos esas etiquetas que nos imponen. A veces eso cambia. A veces cuando alguien es muy inquieto de niño, de grande es muy serio y muy reservado. Y a la inversa. Esta historia habla de Jacob y de Esaú, dos hermanos, hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, que tuvieron sus propias etapas en la vida. Dice la Biblia que Esab, en su traducción, discúlpenme, significa muy peludo, muy velludo, incluso nació muy colorado. Esab tenía características de lo que nosotros llamamos un niño muy inquieto, y justamente cuando nosotros vemos niños con muy despiertos, yo veo a los niños hoy en día y digo, yo no era así. Y me decían, quédate ahí sentado. Yo me quedaba ahí sentado hasta que me decían, ya puedes levantarte. Y hoy los niños son hiperactivos, es así. Hasta les dicen niños índigo, que no pueden estar quietos, y obviamente porque todo ha cambiado en nuestra sociedad. Las caricaturas que ven, los medios, las redes sociales, los niños nacen con el celular en la mano, casi. Apenas están naciendo, y además del acta de nacimiento ya casi parece que traen la solicitud de qué celular quiero. Entonces sí han cambiado las circunstancias. Nosotros en ese sentido tenemos que ajustarnos a lo que Dios nos quiere mostrar. Y le voy a decir muy respetuosamente, mi abuelo paterno, por ejemplo, no hablaba más de 3 minutos sin decir un versículo bíblico. Todo el tiempo estaba incluido en su forma de hablar, versículos de la Biblia. El último versículo que a mí me dijo antes de que partiera, me dijo: todo lo que te viniere a hacer, hazlo según tus fuerzas. Haz lo mejor que puedas, con todos tus esfuerzos, con toda tu motivación, con todo tu corazón. Y ya sabe que usted que en las ideas seculares hay gente que no puede hablar más de 1 minuto sin decir una palabrota. Y está bien, no nos vamos a juzgar. Eso no lo vamos a juzgar, no estamos aquí para juzgar a nadie, porque si no, caeríamos en un ego religioso, de sentirnos que somos mejores que otras personas, porque tengo una doctrina, porque asisto a una congregación, porque tengo una religión. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tengamos un ego, una idea vana de nosotros mismos, que nosotros somos mejores que otras personas por lo que creemos o por lo que hacemos. Y esa es la idea del ego religioso, que Jesús todo el tiempo estuvo señalando que eso no era lo que el Padre buscaba. El Padre busca que seamos justos, amar justicia,
que seamos misericordiosos, que seamos humildes ante Él, que haya humildad en nuestras vidas, que seamos justos, que no estemos atrapados por el rencor, que no estemos atrapados por los sentimientos de bajo calibre, de bajo nivel, de baja, si me permiten decirlo así, aunque en una iglesia no se usa mucho esta palabra, pero de baja energía, sentimientos feos hacia los demás. En esta vida que nosotros tenemos, no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar nombramientos, no nos vamos a llevar posesiones, no nos vamos a llevar nada más que lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros percibimos como luz, como bendición, como alegría, como amor, como perdón, como paz, como vida. Y esa es la invitación de Dios, que nosotros busquemos a Dios con esa idea de que buscar a Dios no es solamente una bendición, ¿cómo se dice? Una catafixia con Dios. Si yo le digo, Dios eres lindo, Dios eres bueno, Dios eres grande, Dios eres maravilloso, Él no me va a bendecir más. Él me quiere bendecir, incluso yo ni siquiera me doy cuenta de que Él todo el tiempo me está sosteniendo. Él provoca el latir de mi corazón, Él provoca que mis células estén vivas, Él provoca que haya fortaleza en la debilidad o en la adversidad. Él es todo lo que nosotros podemos llamar vida. Y abrazar a Dios es abrazar la vida. Y abrazar a Dios es dejarnos de cosas donde nosotros pretendemos ser protagonista o ser mejores que alguien. Y esa es la historia de Jacob y Esaú. Cuando Jacob salió de su casa, obviamente siempre hay un regreso a casa, y en ese regreso a casa se encontró con su hermano. Jacob se preparó porque su hermano era lo que nosotros decíamos al principio, un niño inquieto. Pero han visto ustedes niños inquietos que no son bien orientados y entonces se van hacia el lado equivocado. Eso fue lo que pasó con Esaú. Nosotros diremos hoy, Esaú era el activo, el listo, el despierto, ponte listo. Y Jacob era el que era más lento, el que le costaba más trabajo entender, y lo que nosotros en nuestra sociedad hoy vemos como algo malo, ¿no? A todo el mundo le gusta el niño despierto y a nadie le gusta mucho el niño que no es tan despierto. Pero Jacob era el que no era tan despierto y Esaú era el avispado. Pero esas características a los 15 años se dice que los empezó a usar no para bendición, sino en un modo de audacia. El mundo es así. La Escritura dice que hay las personas que están en un espíritu secular o del mundo son más audaces que los hijos de Dios. Los hijos de Dios parecen más lentos, parecen que solo por confiar en Dios te dicen, ay, pobre tonto, pobre iluso, que sigues creyendo en los santos reyes o sigues creyendo que Dios va a hacer casi todo por ti. Es una idea generalizada que hay en el mundo, y la verdad es que Dios no se rige por esos condicionamientos del mundo, sino por otra situación más interna y más de corazón. Todo el tiempo hay un Jacob y un Esaú dentro de nosotros. Nuestra parte audaz o astuta y nuestra parte noble, sensible. Y la palabra de Dios es para que nosotros podamos permitir que nosotros decimos que la guianza del Espíritu Santo realmente quiere decir que esa parte noble del corazón, esa parte sensible, guíe nuestras vidas. Porque a Dios
Dios es justo. A Dios no le gusta la soberbia, a Dios no le gusta el sentir que yo soy algo más que otra persona o que otra alma. Y esa sencillez de la palabra de Dios es lo que estamos buscando hoy. En el versículo 32 y 36 dice así, me apunté mal, 4:36, 32:4. Dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, con respeto. Jacob le hablaba con respeto a su hermano. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos. No vengo a pedirte nada, vengo con lo suficiente para subsistir y mantener a mi familia, porque a veces así nos pasa, cuando ves que alguien se acerca y que necesita tu ayuda o tu apoyo, ya de inmediato nosotros levantamos como una barrera. Dices, ay, ya sé que viene esta persona, viene a pedirme algo, ¿no? Y levantamos barreras. Por eso Jacob dijo, vengo con la bendición que Dios me ha dado, no vengo a quitarte algo que es tuyo. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Saúl y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Entonces imagínense lo que Jacob pensó. 400 hombres en ese tiempo significa 400 guerreros, ¿no? Puedes esperar cualquier cosa. Es más, en nuestra idea actual decimos, espera lo peor, el que piensa mal va a acertar, no se va a equivocar. Pero Jacob estaba confiando en Dios, en ese regreso al hogar. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento ¿qué? Escapará. Discúlpenme, traigo el tema de la gripa. Nosotros diríamos ahora, no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Separa tus inversiones, separa lo que tú tienes. Prevente. Entonces, y dijo Jacob en el versículo 9, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Ahora estoy en una situación difícil en mi vida. Ahora estoy en un momento donde tengo que tomar decisiones. Ahora estoy esperando qué es lo que viene por delante. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl o de Saf, porque le temo, no venga acaso y me hiera, que dice, la madre con los hijos. En la idea bíblica, cuando se dice que tú hieres a la madre con los hijos, es por ejemplo, hay un mandamiento que si en un árbol hay un nido de pajaritos, tú no puedes cortar ese árbol por la vida que está en ese lugar. A lo mejor en términos muy humanos decimos, yo tengo un pleito, un conflicto con una persona, pero ese conflicto es con esa persona, no con sus hijos, no con la familia. Nosotros podemos ver esas cosas en México hoy cuando las mafias hacen venganzas y no solamente con la persona que está involucrada en esas situaciones, sino que arrasan parejo con toda la familia. Eso a Dios le parece, sí, es algo malo, no es algo bien visto por Dios.
Por eso dice aquí que no venga acaso y hiera a la madre con los hijos. Incluso nosotros podemos llamarlo como exageraciones religiosas en el pueblo de Israel, donde ellos no comen carne y leche al mismo tiempo, porque dicen no vaya a ser que la carne sea de la madre y la leche sea el alimento del ternero, de la cría. Son ideas que a lo mejor parecen muy exageradas para nosotros, pero lo que Dios te dice es que tienes que tener límites, que no puedes afectar parejo porque estás muy enojado, porque tienes muchos deseos de que se te haga justicia en tu forma de pensar. Por eso aquí Jacob dice esto: no permitas que haya una injusticia mayor con la madre y con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Nosotros hoy le llamaríamos a eso soborno. Jacob además le mostró todo lo que tenía, las vacas, las ovejas y todo, pero aparte de todo eso que Jacob, Esaú pudo ver a la distancia, le preparó un presente, le mostró sus respetos y además le envió un presente: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borrigos. Que eso pasa, tú quieres calmar a alguien que esté enojado contigo, estoy dándole malos consejos, dale un regalo, hazle un presente, muéstrale tu respeto, muéstrale una buena intención, una buena fe. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Bueno, entonces continúa esta historia y dice así: mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. O sea, Jacob hizo una estrategia para que su hermano Esaú fuera bajando un poquito la guardia, bajando un poquito su enojo. Este enojo de Esaú hacia Esaf fue porque de Esaú hacia Jacob fue porque Jacob le pidió la primogenitura y después le robó, por así decirlo, engañó a su padre y obtuvo la bendición de esa primogenitura que era para Esaú. Así son los enojos, a veces duran décadas. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que está de nuestra parte, para que estas situaciones, estos enfrentamientos con nuestros hermanos no lleguen a más. Tenemos que hacer uso de todos nuestros recursos, nuestras vacas, nuestras ovejas, todo lo que podamos hacer para que las situaciones no lleguen a más. Cuando eso sucede, perdemos a nuestras familias por décadas, 15 años, incluso llegamos a reconciliarnos con nuestros familiares ya casi en el último episodio de nuestra vida o incluso en el hecho de muerte. Y Dios no quiere que nos perdamos esa oportunidad de vivir en paz con los demás. Y diréis, en el versículo 26 dice así: y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acento.
Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Bueno, después continúa la narración y Jacob más adelante en el versículo 24 dice así: así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje en su muslo y se descoyuntó. Y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Aquí vemos dos situaciones. Ese varón con el que Jacob luchó en la madrugada, pues no era otra cosa sino un ángel de Dios. Jacob utilizó todos sus recursos materiales para estar en paz con Esaú. De hecho, dice la escritura que en Mateo 5:23, si me acompañan por favor. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, a veces nos podemos pasar décadas en la iglesia, adorando a Dios, orando, sirviendo a Dios, pero si en nuestra familia tenemos, o en nuestro círculo cercano, o incluso incluimos aquí la familia política, si tenemos temas sin sanar, acusaciones que venimos sosteniendo año tras año y década tras década, la verdad es que nosotros decimos: ¿por qué Dios, si yo te he estado buscando tantos años y sirviendo incluso en la iglesia, por qué no estoy fluyendo en bendición, así diríamos nosotros? Pues es que tenemos temas pendientes con nuestros hermanos, con nuestra familia, incluso con los que ya no están cerca de nosotros, como un ex jefe o como una ex pareja, pero en nuestro corazón tenemos que hacer todo lo posible para estar en paz con ellos, en nuestro corazón. Si la otra parte no corresponde, bueno, pero en nosotros tenemos que estar en paz, para que, así como hizo Jacob, todo lo posible por estar en paz con Esaú. Después buscó a Dios de madrugada, como era casi su costumbre, y luchó, por así decirlo, puso toda su atención y todo su esfuerzo en ser bendecido por Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos en paz con todas las personas que conocemos, que hemos conocido, que nos agraviaron, que nos entorpecieron el camino de nuestra vida, que nos han intentado robar nuestras primogenituras o nuestras bendiciones, entonces vamos a tener descanso para nuestras almas, para presentarnos delante de Dios. Entonces, como si fuera cara a cara, en este lugar donde Jacob se encontró con este ángel, ese lugar se le dio el nombre de Peniel. He visto a Dios como cara a cara, he visto a Dios, he vivido a Dios, lo he experimentado. Ya no es solamente la predicación de un pastor, ya no es solamente el estudio de la doctrina que me enseñaron en la iglesia, ya es algo de yo personalmente estoy observando la mano de Dios protegiéndome, guiándome, amándome, cuidándome. Y eso fue el Señor Jesús en su andar con sus discípulos, el demostrarles cómo el Padre Celestial nos ama, nos acompaña, nos sana, nos levanta. Jacob aquí fue lesionado en su muslo, y a veces nosotros nos sentimos así, heridos, cansados,
no dan ganas ni de levantarse. Pero así heridos y con la herida, Dios quiere que tú te levantes y que camines con su Espíritu Santo. Cuando raya el alba, dice aquí este ángel, déjame ir porque ya va a amanecer. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para buscar a Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sea tu prioridad. Perdón. Que lo más importante para ti sea Dios. Es importante tu profesión, es importante tu trabajo, es importante tu vocación y tu oficio, sí. Es importante tu familia, sí. Pero que lo más importante para ti sea Dios, sea estar en esa búsqueda interna con Dios, con el ángel de Dios. Nosotros decimos que tenemos a Jesús en nuestro corazón y eso es algo simbólico, poético, metafórico, porque Jesús está con el Padre, pero nosotros decimos que lo tenemos en nuestro corazón, porque nuestro corazón también está con nuestro Padre Celestial. En ese lugar donde está Jesús, el resucitado, en ese mismo lugar que es la presencia del Padre, ese mismo lugar precioso que llamamos el reino de los cielos, es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Eso es Jacob, el que pone como prioridad a Dios. En el versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Así es. Y gracias, Ignacio. Porque has luchado con Dios y con los hombres, con el resentimiento de los hombres, de su hermano Esaú, y dice que has vencido, has luchado la buena batalla, no te has contaminado de las astucias, de las argucias, de las malas emociones, de los malos deseos o planes de los demás. Es decir, este nombre que hoy nosotros podemos recibir de parte de Dios significa que nos hemos reconciliado con nosotros mismos. El que no está reconciliado consigo mismo está buscando pleito con todos. Nos volvemos unos buscadores de injusticias, porque no estamos en paz con nosotros mismos. Si nos vamos bueno, ya lo vimos, Mateo 5:23 dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Cuando nosotros vemos el capítulo 33 de Génesis 1, dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Jacob miró a Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces hasta que llegó su hermano. Él se adelantó. Pero Esaú, corriendo a su encuentro, ¿qué dice? Le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. El cuello significa la unión entre la cabeza y el cuerpo. Por eso dice, lo abrazó y se echó al cuello, como en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo regresa con el padre y también se abraza del cuello. Todos los que tuvimos la oportunidad de abrazar a nuestro padre y a nuestra madre, justamente cuando te abrazas a su cuello, ¿qué sientes? Esa unión, eso es lo que representa el cuello. Antes de eso, Jacob se humilló 7 veces. Esa es una característica que hubo también en Yeshua. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hasta lo último, guardó silencio, no fue reactivo, fue perdonador. Y dice,
Pero Saúl corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Sí, gracias. Perdón, gracias. Aún y con todo y eso, dice así, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños. A veces, aunque tengas tu mejor intención o propósito de estar en paz, tal vez la otra parte no ve lo mismo que tú. No importa que no vea lo mismo que tú. Curiosamente, ¿por qué dice aquí que vio a las mujeres y a los niños? ¿Qué hace una persona que envidia lo que tú tienes o lo que es tuyo? Pues ve primero lo que tú tienes. En el caso de los varones, dicen, ay, porque este señor tiene una mujer guapa, bonita, porque este señor no merece tener esa bendición. Y es lo que Esaú, a pesar de que abrazó a su hermano, lo primero que hizo es ver a sus mujeres. ¿Por qué que no es como yo tiene esas bendiciones en sus vidas? Y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Esta historia de Jacob y Esaú es lo que nosotros podemos ver hoy en día. En Juan 10:10, si me acompañan por favor, si alguien puede leerlo, si es tan amable. Juan 10:10. Juan 10:10. Sí. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el mirar de Esaú había una mirada de envidia, de codicia, de querer tener lo que su hermano tenía. Ya había visto sus vacas, ya había visto sus ovejas, después vio a su mujer o sus mujeres, a sus niños, y dijo, ¿de dónde sacaste tú tantas bendiciones? Porque cuando te fuiste de aquí, te fuiste sin nada, como a veces nos pasa a todos, te fuiste de aquí sin nada, y regresas con toda la bendición de Dios. Así pasa, hermanos. ¿De dónde sacaste tú todo esto? Eso solamente es gracia de Dios. Eso solamente es un trato personal con Dios, contigo, porque Dios no las personas, Esaú no sabía la historia de Jacob, como hoy nosotros desconocemos la historia o el proceso que nosotros hemos vivido individualmente con Dios, pero Dios sí lo sabe. No es que Esaú tuviera, no es que Jacob fuera más que Esaú, simplemente puso atención en lo que de verdad valía la pena. Muchísimas gracias por todos sus cariños y sus atenciones. Y esta historia representa eso. Esaú todo el tiempo pensó que las podía, que lo iba a lograr porque él era un hombre fuerte, porque era un hombre corpulento, musculoso, masculino, todo lo que usted quiera pensar o creer. Pero la historia de Jacob es la historia de alguien, ahorita me estoy acordando de esa historia de la tortuguita y la liebre. Esaú sería como la liebre y Jacob sería como la tortuguita. Pero no se trata de que corramos, se trata de que vayamos con pasitos de conciencia, A veces correr implica que nosotros estemos cumpliendo expectativas sociales, o que estemos tratando de agradar a los demás, o que los demás digan cosas buenas de nosotros. Y si me permite, lo voy a decir con toda humildad, sin un aspecto tan juicioso, aunque solo el hecho de decirlo ya es un juicio. Pero a veces, yo crecí como hijo de pastor y a mi papá no le gustaba, por ejemplo, las reuniones de pastores de sus tiempos, porque decía es que los pastores solo hablan de qué marca es tu reloj, cuál es la loción que estás ocupando o usando, y
Y a mi papá no le gustaba eso, él buscaba más servir a Dios con su corazón, como una vocación del corazón. Y a veces nosotros, a los pastores, nos pasa que el lenguaje cristiano a veces es como: buenos días, siervo del Altísimo, varón de Dios, así como muy adornado, muy reverencial. Y no me crean, no me hagan caso, pero hay muchos pastores que les encanta eso, que les encanta que los adulen, porque ya crearon de sí mismos un personaje: yo el pastor, yo el apóstol. Y de verdad que eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos adulemos solamente. Hijo, hola hermano, hijo de Dios, hijo del Altísimo. No es una adulación en la que nosotros debemos de sentirnos que somos más, o que somos algo, o que somos mejor que otras personas. Debemos vernos como lo que somos, como almas, como ovejitas de su prado. Todos lo somos, porque cuando nosotros adoptamos identidades religiosas, empezamos a pretender que el mundo gire a nuestro alrededor. Y lo digo con toda humildad y con todo respeto: yo el apóstol, todo el mundo parecería que debería de girar alrededor de mí. Yo el profeta, todo el mundo debería de girar alrededor de mí, porque yo soy el profeta de Dios. Eso a Dios no le agrada. Eso es cosa de hombres. Eso es cosa del ego protagónico. Y lo que Dios está buscando hoy es que nosotros seamos como Jacob, que dice ahí que las mujeres y los niños iban adelante, pero que él se adelantó y se inclinó 7 veces ante Saúl. Sí, ante el que está haciendo injusticias. Sí, en la idea bíblica, Esaú se conocería como Rasha. Rasha en hebreo significa alguien que no tiene remedio, por así decirlo. Alguien que por más que hables con esa persona una vez, o 2 veces, o 3 veces, o un año, o no quiere salir de tener un corazón cerrado. Y ese corazón cerrado provoca que existan soberbias o altivez o dureza. Le pasó a Faraón. Por más que Dios le envió señales que tenía que ceder para que el pueblo de Israel fuera libre y viviera una vida en fiesta, festejando, Faraón cerró su corazón. Y a veces así nos pasa a todos. Cerramos nuestro corazón y somos obstinados en tener siempre la razón. En Dios nosotros tenemos que ser como Jacob. Dice en la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios, o 8 veces Dios lo levanta. Pero en este sentido Jacob fue 7 veces humilde, o 8 veces, o 9 veces humilde ante Esaú, alguien que tenía tan endurecido su corazón que aparentemente ya no tenía remedio. Ya no veía la vida diciendo hágase Señor tu voluntad, sino que veía la vida diciendo lo que yo digo, así es, yo tengo la razón. Y en esta mañana yo te pido que hoy nos rindamos en esa obstinación de tener siempre la razón, que nos acerquemos a Dios sí confiadamente, que busquemos estar en paz con nuestros hermanos en la medida de lo posible, que utilicemos todos nuestros recursos para que así sea, que utilicemos toda nuestra inteligencia para que podamos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero conocer la verdad es conocerte a ti mismo. Conoce hasta dónde eres capaz de ser pacificador. Conócete hasta dónde eres capaz de permanecer con tus manos limpias. Conócete hasta dónde eres capaz de no ser vengativo
tiempo. Conócete, descubre a Dios en ti. El mundo te dice que seas como Esab, ponte listo para que nadie te gane. Sé más audaz, sé más astuto. Y lo que Dios te está diciendo es: conoce la verdad, conoce a tu Dios dentro de tu corazón. Si vas a tener viejas heridas, sí las vamos a tener, pero vamos a levantarnos aún cojeando, aún heridos, aún tristes. Nos vamos a levantar con Dios. Por eso Él envió al Mesías. Levántate, tú que duermes, tú que estás herido, tú que estás cansado o cansada, y te alumbrará el Mesías, te alumbrará Cristo. No importa que tu luz sea pequeña, no importa que tú digas: no tengo los recursos suficientes para invitarle un cafecito a mi hermano y estar en paz con él. Haz lo que puedas en tu corazón. Tu Dios, tu Padre que te ve, va a sanarte y te va a pasar de un estado triste. Creo que incluso los psicólogos dicen que el papá y la mamá representan ciertas cosas en la vida de una persona. Y esa, a veces he escuchado que dicen que de alguna forma no te va muy bien en los aspectos circunstanciales o en tu entorno de trabajo. Dicen por ahí: muy probablemente tengas heridas con tu papá. Sana esas heridas con tu papá para que te vaya bien en tu trabajo, en tu desempeño, en tu oficio, en tu profesión, en tu vocación. Y sana tus heridas con tu mamá para que entonces estés armonizado y tengas paz y puedas ver a las mujeres, a tu esposa o a las mujeres de tu familia con esa paz. Esa palabra, la luz interna es nuestra madre y la luz externa es nuestro padre. Y esas dos luces se dice S-H-N-E-U-R, Sneur. Sneur significa dos luces: la luz interior y la luz externa, la luz de tu madre y la luz de tu padre. Jacob se armonizó con la luz de su madre y de su padre, y entonces pudo estar en paz con sus hermanos, con su hermano Jacob, con aquel que es la oveja negra, sí, que es la oveja negra, con aquel que no quiere cambiar, sí, no quiere cambiar. Pero si tú estás en paz con la presencia divina, nuestra Madre Celestial, si tú estás en paz con tu Padre Celestial, si lo buscas en tu aposento secreto, vas a estar armonizado para enfrentar cualquier momento de la vida con Dios. Que haya en nosotros ese descanso, estar armonizado con tu luz interior y tu luz externa. Sneu significa que estás aceptando esa paz que el Mesías te dio. Cuando ya soltamos todo eso que nos está destruyendo, desgastando, agraviando. Y lo que hicieron mis hermanas antes de la predicación, de pasar y dar un testimonio, significa eso. Oré hasta donde pude, busqué la paz hasta donde pude, hice todo lo que estaba de mi parte para que así fuera. Y cuando ya entregué eso, vino un mover de Dios, donde ahora yo puedo dar un testimonio de que Dios me sanó, de que Dios me sanó, de que Dios me rescató, de que Dios me restauró. Y entonces no perdemos nada, simplemente fue una experiencia de aprendizaje que Dios nos otorgó y que nos regaló. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. Yo te invito a que nos pongamos de pie esta mañana y que esa lucha con la que has venido hoy, con ese desgaste, con esa desarmonización interna o externa, incluso con papá, incluso con mamá, incluso con el alma que te acompaña
con tus hijos en esta experiencia de vida, te voy a pedir que tú le pidas al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, que Él ponga en ti esa armonía, que Él te regrese, que vuelvas a Dios, que vuelvas a ti, que vuelvas a esa, si usted me permite decir, a esa etapa donde como niño tú esperabas lo mejor de la vida, porque cuando fuimos adultos de pronto parece que la vida es, pasó una cosa mala y apenas va pasando y ya llega otra cosa mala, y después de eso, ¿cómo se dice? Que no es lo duro sino lo tupido. Esa es la mente de un adulto, y la mente de un niño es: ¿en qué voy a jugar hoy? ¿En qué me voy a divertir hoy? ¿En qué voy a ver la vida como esa dicha de estar vivo? Y eso es el Mesías. Hay que ser como niños para estar en el reino de los cielos. Gracias por su paciencia y por su tiempo. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que te veas a ti mismo. No sé si tú tienes fotografías como cuando eras niño. Sí, esa fotografía donde dices: ay, qué bonito salí, qué bonita salí, qué bonitas colitas me hizo mi mamá cuando yo era chiquita. Esas fotografías donde esa alma pura que Dios te entregó no se había contaminado aún de decepciones, no se había contaminado aún de enojos, no se había contaminado aún de malas decisiones. Esa alma, esa ovejita, es así como Dios te ve. Eres como la niña de sus ojos. Y dice Dios que pierda mi diestra su fuerza si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Si me olvidare de ti, pierda mi mano su fuerza. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos en este lugar, no para ser mejores religiosos, Señor, sino porque estamos buscándote. Es nuestro único propósito: reencontrarnos contigo a través de las palabras del Mesías. Permite que podamos deshacernos de toda carga, de todo peso, de toda etiqueta familiar, de toda etiqueta congregacional, de toda etiqueta que nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos, ¿no? Y podemos decirte que somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, que estamos en tu mano, que nada nos puede separar de tu amor. Y por eso hoy te queremos agradecer. Permítanos vivir en este día con tu bendición, en tu bendición, y con la conciencia de que tú nos amas, y que nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor. En los méritos de Jesús, en el cual hay salvación, porque en Jesús hay salvación, en Jesús hay Yeshua. Por eso te pedimos, Padre Santo, que esa realidad que nosotros decimos, Jesús en mí, Yeshua en mí y yo en Él, sea nuestro enfoque, sea nuestra intención, sea nuestra voluntad. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra, Señor. Te damos gracias, te queremos, Padre, te amamos, Padre, y nos rendimos delante de tu presencia, rogándote que tú bendigas a todos los que estamos presentes y que tú bendigas a todas las familias que representamos también, Señor, en los méritos del justo Mesías de Jesús, de Yeshua. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, Jacob, gloria a Dios. Jacob encontró a Dios en la madrugada, en la noche, y pudo ver el amanecer de una nueva vida para él. Eso significa Jesús, Yeshua para nosotros. En la noche más oscura de mi vida, yo lucho contigo, yo estoy contigo, yo soy tuyo. Y vamos a repetir la bendición arónica y vamos a pensar en Jesús, en Yeshua, vamos a pensar en Jacob. Y vamos a pensar que nosotros estamos con nuestro Padre Celestial
con este mismo corazón, con este mismo deseo, con esta misma intención, con este mismo espíritu, con esta misma humildad. ¿Amén? Llevaré porque vivimos por tu amor, porque vivimos porque tú piensas en nosotros, Señor. Por ese pensamiento amoroso que tú tienes de nosotros, es que nosotros podemos hoy buscarte, amarte e invocarte. Sé tú nuestra realidad en nuestro interior, en nuestra luz interna, en nuestra luz externa. Sé tú nuestra realidad en nuestra familia. Sé tú nuestra realidad en cada momento de nuestra vida, en los méritos del Santo y Justo Mesías de Yeshua. Amén. 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 Gracias a Dios. Bueno, solamente como anuncio, el próximo domingo se va a iniciar Hanukkah, de domingo 14 al lunes 22, y el domingo solamente vamos a encender la primera velita, y si Dios lo permite el lunes 22 pues va a haber un festejo de Hanukkah para los que no se me vayan de vacaciones. Entonces el lunes 22 a las 7 de la noche. Gracias a Dios, que el Señor nos bendiga. Amén.